Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, ¿verdad o tradición? En nuestro canal de YouTube Resurrección desde Puerto Vallarta, Jalisco. Y hoy vamos a empezar con un tema nuevo y vamos a ver qué es la iglesia, qué cosa es la iglesia y qué no es la iglesia. Entonces tenemos un tema muy interesante, nos va a llevar varios programas porque muchas personas suponen que es la iglesia, pero hay mucha información muy nueva y muy fresca. Bienvenidos a nuestros amigos de este programa, Felipe y Humberto, bienvenidos, ¿cómo han estado? Excelente. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les sugiero que no dejen de tomar sus notas para que ustedes lleven toda la secuencia, ya que, como comentaba Ernesto, va a ser bastante información y va a ser de mucho conocimiento para que haya una clara idea y entendimiento de lo que es la iglesia, porque créanme que a partir de esta información que ustedes van a recibir, se va a abrir muchos panoramas. Igual un saludo para todas las personas que nos acompañan, ya sea a través del programa en YouTube o a través de audio. Y coincido con Felipe, creo que es un tema elemental para poder precisar cuál es el papel actual de la iglesia en el mundo. Y creo que, como dice Ernesto, es un tema extenso, pero vale la pena anotar cada punto que aquí se toca, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a empezar por platicar un poquito de lo que nosotros conocemos en las diferentes ciudades. En cada ciudad, estoy hablando de ciudades medianas o grandecitas, nos encontramos con iglesias locales, principalmente evangélicas, que hacen énfasis en diferentes cosas. Por ejemplo, hay iglesias que hacen énfasis en la música. Oh, sí, 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 que su fuerte sea la alabanza. sí, y Ujú. tienen unos instrumentos musicales, Sí, equipos de luces, sonido, consolas, luces, sí. hacen conciertos, Ujú, ujú. son muy profesionales los Sí, que tocan, ensayan casi todos los días, es un gran número en el un coro, show muy muchas bonito, ¿no? voces, sí, 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 sí. sí. Entonces, hay iglesias que hacen ese tipo de énfasis, ¿verdad? Énfasis. Ajá. Hacen sus shows, ¿verdad? Ujú. Y muy padre, ¿no? Sí, Porque tú llegas y realmente te impacta, ¿no? sí, es algo en el cual se enfocan verdaderamente y dan a notar que Ujú. ahí es. Bueno, hay otras iglesias locales que hacen énfasis en todo lo que es sobrenatural. O sea, lo que son liberaciones, Milagros. sanidades, milagros, la supuesta guerra espiritual Ujú, y reuniones de dizque intercesión y hacen ayunos y todo está enfocado a todo lo sobrenatural, ¿verdad? ujú. Y hacen sus congresos y todos los congresos están enfocados ¿a qué? A eso, A a ese los, tipo sí. de eventos, ¿no? Entonces, muchas personas dicen, oye, ¿por qué hay iglesias que son diferentes? Bueno, tiene que ver con la personalidad del pastor Ujú. o la personalidad del líder o del apóstol o del sacerdote, ¿verdad? Sí, su formación. Su formación depende del énfasis Ujú. que él crea, es el tipo de iglesia local que se desarrolla, ¿verdad? Algunas otras iglesias se enfocan mucho en la enseñanza. Todo está enfocado en cursos, Seminarios, seminarios, congresos, teología, facultad, talleres, ¿verdad? sí. Y todo es estudio, preparación, doctrinas, igual sus congresos y todo está enfocado en que las personas tienen que estar bien capacitadas, ¿verdad? Ujú. No sé, este, Escudriñando la sí, palabra, sí, pero en ellos una manera exhaustiva. Sí, 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 es cierto. todo es Sí, estudio, preparación, y bueno, ese es el énfasis sí. ¿Y que qué ellos me le dices de las, las que salen a evangelizar? mm, También hay otras iglesias así que se enfocan, pero a todo lo que da y andan haciendo igual congresos, marchas,
una serie de obras cosas, de teatro, obras de teatro. Conciertos, eventos para la gente que conozca del Señor, desayunos, Yendo a cenas. la cárcel, Sí, van a la ajá, cárcel, a los hospitales, sí, y tienen folletitos con el sello de la iglesia y andan regalando, ¿verdad? sí, Y todo está enfocado en evangelizar, evangelizar. Muy bien. sí. Bueno, hay otro tipo de iglesia que se llama iglecrecimiento. Son iglesias que están enfocadas en encontrar las estrategias para que crezca lo mayor posible esa iglesia local. Ujú, Entonces, desarrollan muchos proyectos, hacen una combinación de evangelismo con enseñanza o de evangelismo con discipulados, pero todo está enfocado en presionar a las personas para que ellos evangelicen y discipulen. Por ejemplo, el modelo de los 12. No sé si hace muchos años en América Latina surgió el modelo de los 12, surgió allá en Colombia, con los pastores César Fajardo y todos ellos, y ellos tenían 12 y cada uno tenían 12 y cada uno tenían 12 Se y iban era, como expandiendo, sí, sí, eran, multiplicando. son miles y miles de personas en una sola iglesia y son su Eso, visión eso fue en Colombia. en Colombia, en México también. En México yo escuché del uno gane uno. Esa es otra En Ciudad, estrategia, ajá, diferente. también un poquito más reducida, pero también cuando se ve suma, Ujú, es muy extenso lo que se puede abarcar para ganar adeptos. sí. El mismo principio, ¿no? Sí. O sea, de multiplicación, es como célula que Sí, unos son de suma, otros son de multiplicación, pero al final Es buscar el la crecimiento meta de la iglesia es crecer. Esa es su visión. en número, Sí, en número. seamos claros. Sí, sí, en número. Y todo está enfocado en el crecimiento. Ujú, Entonces, entre más personas, la iglesia es más exitosa. ujú, Ujú. Bueno, hay otros que se enfocan en hacer obra social. Iglesias que están enfocadas en hacer obra social, tienen centros para restaurar drogadictos, alcohólicos. que ofrecen comidas de vez eh, los domingos, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, también tienen comederos en colonias populares, tienen casas hogar para niños, casas para viejitos, o sea, todo lo que sea obra social, En eso se enfocan. en eso se enfoca, ¿sí? Y ellos agarran esa bandera y todo gira alrededor de eso, sí, ¿sí? sí, conozco ahorita un grupo de personas que están ayudando ahí por Ciudad Juárez. Y todo está bien, o sea, son Sí, cosas buenas. sí, 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 sí. El problema, pues, es que no existe otra cosa más que la alabanza o el discipulado o el En lo que evangelismo, ellos están enfocados. ¿sí? Y habrá iglesias, Ernesto, que hagan quizás una combinación de Sí, estas características que sí, mencionas. Sí, sí, Sí. 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 Bueno, hay otros que se enfocan en todo lo que tiene que ver con mostrar santidad, así le dicen. O sea, son muy moralistas, o sea, mucha ética cristiana. Y ellos hacen mucha énfasis en la forma en que te vistes, en la forma que hablas, el tipo de liturgia, o sea, cómo son las reuniones en el templo. Incluso hay algunas organizaciones, denominaciones, que ponen alfombra para que cuando las personas caminen no se oigan los pasos. Mm. Hay otros que separan a los hombres y las Ujú, mujeres, sí, también. unos a la derecha, otros a la izquierda, Usan el velo. la forma de vestir. ¿Se puede atribuir el concepto de legalistas a o no va con ese? Pues yo creo que todos los que hacen un énfasis en un tipo, en una forma, pues se cae en un tipo de legalismo. ¿Por qué? Porque nada más ellos están bien. Entonces los demás no, nada más ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, son situaciones que vemos en cuanto a los diferentes tipos de iglesia. Y bueno, la pregunta obvia es, entonces, ¿cuál iglesia o qué tipo de iglesia es la más certera en el plan original? Entonces, la pregunta obvia sería, ¿cómo saber cuál es la iglesia local más certera o más centrada en el plan original? Esa sería la pregunta. Y esta pregunta, pues tiene una respuesta, por un lado, una respuesta simple
pero por el otro lado, profunda, y lo vamos a estar respondiendo conforme vayan avanzando los programas, ¿sale? Muy bien. Vamos a empezar a explicar cuál es el modelo de iglesia que se apega al nuevo pacto, pero antes de decir todo eso, primero tenemos que definir qué es la iglesia. Esa es la primera cosa. ¿Qué cosa es la iglesia? Y bueno, pues es una pregunta que muchos se la saben, que a muchos nos lo han enseñado y que la vamos a mencionar para solamente reafirmar lo que muchos ya saben, que es la iglesia, ¿no? Entonces, muchos creen que la iglesia es un edificio o un templo, pero la palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa asamblea o convocatoria. Entonces, la raíz del significado de la palabra iglesia no está hablando de un edificio, sino está hablando de ¿qué? De la gente, o sea, de la asamblea o de la convocatoria. Y bueno, se da mucho. Esto que comentas, digo, para todos los que crecimos aquí en México, creo que todos escuchamos ese término quizás mal empleado, ¿no? El de vamos a la iglesia o ve enfrente de la iglesia y se relaciona o se hace una asociación de la palabra iglesia con el edificio, siendo que es erróneo, ¿no? Siendo que su significado real va más con las personas, con la asamblea, con la reunión. Sí, y muchos dicen, oye, ¿a qué iglesia vas? No, pues voy a la católica, a la bautista, a la metodista, a la pentecostés, a un centro cristiano, ¿me explico? Y así lo mencionamos, pero no tiene que ver con el edificio, sino que tiene que ver con las personas. Con las personas, correcto. Romanos capítulo 16, verso 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Aquí Pablo se está refiriendo a la iglesia en su casa, no a un edificio que alberga la iglesia, sino se está refiriendo al cuerpo de creyentes. ¿Me explico? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes, desde la resurrección de Cristo hasta el fin de todos los tiempos. ¿Cuándo va a ser? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero va a haber un fin de todos los tiempos. Entonces, todos esos creyentes formamos el cuerpo de Cristo y nosotros somos la iglesia, o sea, los creyentes. ¿Sí está quedando claro, verdad? Sí, totalmente. Bueno, esto que estoy diciendo es lo básico. Sí, ahorita todavía no entramos a lo sustancioso de todo esto, porque vamos a entrar a lo sustancioso. Sí. Y muchos dicen, pues eso ya me lo sé. Sí, yo sé que la gran mayoría ya se lo sabe. Y voy a mencionar otras cositas más que la mayoría ya no las sabemos, pero quiero poner las bases Claro. para poder partir de lo que ya todos sabemos a donde queremos ir. No, y creo que es importante mencionarlo, Ernesto, porque, bueno, independientemente de que habrá personas que efectivamente ya tengan esta información, creo que también así puede haber personas que a lo mejor todo esto sea nuevo, ¿no? Sea revelador, y es importante que entiendan estas bases para que puedan construir para lo que sigue, ¿no? Entonces, todas las personas que recibimos a Cristo durante todos estos siglos, desde Cristo hasta que Él venga, todos esos somos el cuerpo de Cristo y somos la iglesia. Entonces, la iglesia no es un edificio, es un conjunto de personas, una asamblea, ¿correcto? Correcto. Bueno, el cuerpo de Cristo comprende dos cosas. Voy a explicar estas dos cosas. Una es la iglesia universal y dos, la iglesia local. O sea, voy a hablar de la diferencia que hay entre la iglesia universal y la iglesia local, ¿ok? Voy a empezar con la universal. La iglesia universal está formada
por todas las personas que tienen una relación personal con Jesucristo. Primero a los Corintios 12, versos 13 y 14 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces aquí está hablando que cualquiera que ha depositado su fe en Cristo Jesús es parte del cuerpo de Cristo, quien sea. O sea, cualquier persona. Si no va a una iglesia local, eso no tiene que ver. Él forma parte de la iglesia universal. ¿Me explico? No importa, o incluso si va a una iglesia local diferente a otra persona, uno va a una bautista, el otro va a una metodista, o a una pentecostal, o a una católica, mientras la persona tenga su fe en Cristo como su Señor y Salvador, es parte del cuerpo de Cristo. ¿Me explico? De esa iglesia universal. De esa iglesia universal estoy hablando. Entonces, la iglesia del Dios verdadero no es ningún edificio de alguna iglesia o de alguna denominación. Bueno, aquí en México, por ejemplo, nos vendieron la idea de que la iglesia del Dios verdadero era la que desciende de Pedro, ¿verdad? En este caso nos decían, no, es que Pedro fue el primer representante o el primer pontífice. Entonces todos los seguidores, los sucesores, perdón, de Pedro, forman parte de la iglesia verdadera, y fuera de eso no hay nada. Bueno, eso no es cierto. Que se basan en un versículo cuando dice Jesús, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta roca, eres esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Que es algo que en eso se basan muchas. Y que más adelante lo vamos a explicar cuando hablemos del apóstol en otro programa, en otro contexto lo vamos a explicar. Entonces, no tiene que ver con eso, ¿sí? La iglesia universal de Dios la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la iglesia universal? Cualquier persona que haya recibido la fe de Cristo forma parte de esa iglesia universal, independientemente si localmente asiste a determinada iglesia local, ¿no? Okay. O denominación. O denominación, ¿no? Okay. Muy bien. Ahora, la iglesia local, vamos a leer un poquito, está descrita en Gálatas, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice, Pablo, apóstol, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Dice, a las iglesias de Galacia. Aquí vemos que en la provincia de Galacia había muchas iglesias, o sea, lo que hoy llamamos una iglesia local. Sí, porque está hablando en plural, o sea, está mencionando que hay varias, ¿no? Muy bien, entonces, una iglesia bautista, luterana, católica, metodista, no es una iglesia en el concepto de universal, sino más bien estamos hablando de una iglesia local, ¿correcto? La iglesia universal la forman los que han confiado en Cristo para salvación. Estos miembros de la iglesia universal deben buscar compañerismo y edificación en una iglesia local, ¿correcto? Entonces, todas las personas que forman parte de la iglesia universal deben buscar el alimentarse y el tener reuniones para caminar. Para edificarse Y caminar en algo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Por eso tienen que buscar una iglesia local, correcto. En resumen, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una denominación. De acuerdo con la Biblia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, de todas aquellas personas que han depositado su fe en Jesucristo para salvación. Entonces, hay miembros de la iglesia universal en todas las iglesias locales, ¿correcto? ¿Sí queda claro eso? Sí, totalmente. ¿Sí? Entonces, quiero que hagamos un resumen rápido, Felipe, de esto, porque ahora sí ya vamos a entrar en materia, ya a lo que queremos ir. Sí. ¿Cómo podemos resumir lo que hasta ahorita hemos visto?
Bueno, que se debe de entender que la universalidad de lo que es el cuerpo es formado por aquellos que únicamente dieron su corazón, aceptaron a Cristo como su Señor y su Salvador, e independientemente de cuál sea su doctrina, se podría decir. Pues podemos decir, Porque pues sí, ya sea luteranos, ya sea pentecostales, ya sea católicos, o sea, a final de cuentas ellos entregaron su corazón a Cristo, ¿correcto? bueno, esa es la idea, ¿no? Ajá, sí. Aunque sabemos que hay muchos, Sí, de ahí ya parte Sí. otro tema, ¿no? sí, hay muchas personas que aunque van a una iglesia evangélica o de otro tipo, Ujú. No por ir quiere decir que realmente son salvos. Ese es otro tema, ¿no? Sí. Para que las personas que nos están escuchando digan, entonces todos los que van a una iglesia ya son salvos. No, nosotros no sabemos quiénes sí y quiénes no, ni nos toca a nosotros juzgar Sí, claro. o determinar Por supuesto. quiénes sí y quiénes no. O sea, ese es un asunto de Dios y nada más lo que estamos haciendo es decir lo que dice la Escritura, Así es. ¿sí? Ujú. Porque luego muchos entran en Debate, esa, ¿no? en esa discusión, ¿verdad? Entonces, los que van a tal iglesia, ¿sí son salvos o no son salvos? No, pues quién sabe, ¿no? O sea, ese es un... Pregunten allá, ¿no? Sí, porque pues, muchos me dirán, Señor, en tu nombre prediqué, eché fuera demonios, y de ciertos diré, nunca os conocí, Sí. apartados de Todos mí. míos, Entonces, hacedores de maldad. ahora sí que pues, son cosas muy difíciles de responder, ¿no? O sea, no nos estamos metiendo en eso, no ese es el tema. Son delicados. Ahorita estamos hablando de qué es la iglesia y que estamos hablando de que está la iglesia universal, que es todos los que creen en Cristo, y la iglesia local. Y muchas personas que recibieron a Cristo, muchos sabemos que nunca asisten a una iglesia local. Ujú. Y sabemos de algunos que están en una iglesia local, pero que nunca recibieron a Cristo, ¿verdad? O sea, ¿quiénes son? Pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, Hay de todo, ¿no? hay de todo. No sé si está quedando claro todo eso. Totalmente. ¿Sí? Bueno. Ahora, decíamos que la palabra iglesia viene del griego eclesia, que Ujú. significa ¿qué? Asamblea. Asamblea, muy bien. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacó Jesucristo la palabra iglesia? Porque si nosotros nos ponemos a buscar en la Biblia los antecedentes de la palabra iglesia, solamente vamos a encontrar que Jesucristo menciona en 2 ocasiones la palabra iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sacó Jesucristo esa palabra? Obviamente Jesucristo no la inventó. Sí, ¿no? Esa palabra ya existía. Ujú. Ujú. Ahora, muchas personas dirán, pues yo me he leído muchas veces el Antiguo Testamento y no la encuentro, efectivamente, ni la van a encontrar como tal, pero esa palabra ya existía. Entonces, ¿de dónde la saca? Jesucristo. Y es a donde queremos ir, ¿sí? Ujú. Es a donde vamos a entrar. Ese es el propósito del programa, que las personas no se queden limitadas únicamente a la etimología de la palabra, que quiere decir asamblea o reunión de personas, sino que podamos entender cuando Jesucristo habló de la iglesia, ¿qué es lo que quiso decir? ¿A dónde él estaba enfocando las cosas? Pues creo yo que partiendo de la traducción era hacer una reunión de un grupo de personas que estaban enfocadas hacia un propósito, ¿no? Sí, pero ¿de qué parte de la historia sacó Jesucristo esa palabra? La pregunta. Ah, ya. ¿Sí? O sea, ¿de qué cultura tomó esa palabra? ¿O vino de Marte? ¿O de No, dónde vino? ¿De no. Saturno? ¿De dónde? De algún lugar la tuvo que haber sacado. Sí. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Claro, Sí, totalmente. sí. Sí. Digo, a mí me gusta ver Star Trek, ¿no? Y todo eso, ¿no? No creo que de ahí las haya Pero sacado. no, de ahí no fue. Definitivamente Sí. no. Ni de la Guerra de las Galaxias, ni de nada de eso. Les voy a platicar de dónde sacó Jesucristo esa palabra. ¿Les parece? Ujú. Bueno, vamos a ponernos por 2-3 minutos el traje de estudiantes, el uniforme de estudiantes,
y nos vamos a ir a estudiantes de bachillerato o universitarios, ¿no? En cuanto a la historia, para Universal. saber de dónde sacó eso. Bueno, hay un periodo que se llama el periodo helenístico. Este periodo helenístico, también llamado alejandrino por Alejandro Magno. Esta es una etapa histórica de la antigüedad cuyos límites cronológicos vienen marcados por dos importantes acontecimientos políticos. La muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. y el suicidio de una soberana helenística, la última soberana, que era Cleopatra VII de Egipto, y su amante Marco Antonio, tras su derrota en la batalla de Asio en el 30 a.C. Entonces, había un periodo, voy a hacer un resumen, que se llamaba periodo helenístico o también llamado alejandrino. ¿Por qué se llamaba así? Porque es una etapa histórica de la antigüedad que está marcada por dos acontecimientos muy importantes políticamente hablando. La muerte de Alejandro Magno del 323 a.C. y el suicidio de Cleopatra y su amante Marco Antonio tras una derrota en el 30 a.C. Entonces, este periodo helenístico o alejandrino en el mundo europeo de aquella época, la palabra iglesia existía ahí. Ahí era donde hablaban de la iglesia. ¿Me explico? Ahí surgió esa palabra. Entonces, ¿qué era la iglesia? Ahí les va. En aquella época, o sea, en el periodo helenístico o alejandrino, cuando un reino conquistaba otro reino, entonces la cultura del reino conquistador se implementaba en el reino conquistado. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo lo hacían? Hacían en el patio principal o en la plaza principal de la ciudad, se juntaban los conquistadores, había comerciantes, economistas, maestros, militares, ingenieros, arquitectos, religiosos, pintores, escultores, o sea, todas las profesiones, Oficios. todos los oficios, carpinteros, constructores, todos los oficios estaban ahí del reino conquistador y estaban también en esa misma plaza los conquistados con sus oficios, o sea, estaban los militares derrotados, había también ingenieros, profesores, constructores, médicos, etcétera, etcétera, los similares a ellos. Entonces, se reunían para que los especialistas del reino conquistador pudieran explicarles a los especialistas del reino conquistado cómo iban a implementar la cultura del reino ganador sobre el reino conquistado o el reino perdedor. ¿Me explico? Entonces, esa reunión que se hacía de especialistas conquistadores sobre especialistas conquistados en la plaza principal de la ciudad se llamaba reunión de eclesia. Wow. Esa es la eclesia o la iglesia. Entonces, Jesucristo tomó esa palabra ¿de qué? De ese periodo. De ese periodo y específicamente de ese acontecimiento. No sé si está quedando claro. ¿Sí? Sí, totalmente. Entonces, en el ámbito del mundo europeo helenístico, la palabra iglesia denotaba una asamblea o una reunión de ciudadanos congregados debido a una convocatoria pública. Generalmente era un llamado de un heraldo o de un representante del rey para asuntos principalmente de orden político. ¿Sal? ¿Sí queda claro? O sea, esa reunión, esa asamblea, esa eclesia tenía
como fin principal, el tema político. Correcto. Entonces, en esa asamblea, los ciudadanos discutían asuntos políticos, o sea, cómo se va a dar la transición. Por ejemplo, ahorita ya terminaron las elecciones en los Estados Unidos y están saliendo los republicanos y están entrando los demócratas. Y hay un equipo de republicanos que están haciendo la transición del poder a otro equipo de especialistas de demócratas, que son los que están entrando. Que si estuviéramos en el periodo que mencionas del 323 a.C. al 30 a.C., eso se llamaría o podría llamarse una iglesia. Una iglesia. Era una reunión de esa iglesia. Reunión con fines políticos para establecer el reino conquistador al otro reino. De alguna manera lo que pasó aquí en México también, cuando seguramente se reunieron los españoles para venir y tomaron a gente de aquí para influenciar tanto el idioma, la religión y todo lo demás, ¿no? Bueno, nada más que ahí fue igual. Sí, fue un poquito más brutal, pero... Sí, bueno. Ahora, quiero decirles algo. Hay algo bien interesante aquí. Del griego eclesia, que es la palabra asamblea, también se deriva una palabra del hebreo moderno, que es la palabra neset. Neset. Y esta palabra se traduce como parlamento. Entonces, la palabra griega antigua es eclesia. Y la palabra más moderna es senet, que se traduce como parlamento. O sea que la palabra senet que mencionas es como el avance de la palabra eclesia, es como la nueva palabra moderna. Es una modalidad dentro de la misma palabra. Entonces, decir eclesia o parlamento son similares. O tienen sea, la misma origen. La misma raíz. La misma raíz. El griego es eclesia y derivó de una palabra, el del hebreo moderno. O sea, una es, la eclesia es griega y la otra palabra es hebrea, pero es un hebreo moderno, ¿me explico? Sí. Pero son palabras que mantienen la misma línea. No es que mantengan la misma línea, sino que son palabras sinónimas. Igual. Una en griego y la otra en hebreo. Entonces, en el griego es asamblea y en el hebreo moderno es parlamento. ¿Me explico? Qué interesante. Y bueno, eso es claro que Jesús lo utilizó por algún motivo, porque realmente si vemos el periodo helenístico que mencionas, pues realmente fue muy reciente a la época en la que Jesús estuvo aquí en la tierra. O sea, finalizó en el año 30 a.C. O sea, realmente el periodo es muy corto entre el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra con este periodo. Entonces, por eso Jesús conocía el término. Sí, era una palabra de la época. Muy bien. Ahora, cuando Jesucristo mencionó en las dos ocasiones la palabra iglesia, que es Mateo 16:18 y capítulo 18, verso 17, no lo dijo por casualidad. No dijo, ay, se me chispoteó, ¿verdad? Lo dije sin querer queriendo, ¿verdad? No, lo mencionó la palabra iglesia porque había un por qué y un para qué. O sea, no fue una casualidad. O sea, no dijo Jesús, ay, pues se me ocurrió, se me salió, se me chispoteó. No. O sea, todo en la escritura, todas las palabras en la escritura tienen un por qué y un para qué. Y cuando Jesucristo utilizó la palabra iglesia, había un por qué y un para qué. Iglesia era una palabra utilizada por los griegos, por los egipcios y por el mundo conquistado por Alejandro Magno para convocar y para discutir asuntos de orden político y de gobierno. Repito, griegos, egipcios y el mundo conquistado por Alejandro Magno, esa era la palabra que usaban. Y era para hablar de asuntos de carácter político y de gobierno. No se parece para nada a lo que hoy entendemos como iglesia, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Entonces, la palabra
iglesia para Jesucristo describía verdaderamente y exactamente el sentido de los nuevos integrantes del reino de Dios. O sea, cuando Jesucristo menciona esta palabra y habla de su iglesia, él está describiendo exactamente lo que él quería describir en cuanto a la función y operación de los nuevos integrantes del reino de Dios. O sea, los nuevos conversos, los nuevos seguidores de él. ¿Me explico? Ujú. No era algo así como, No fue casualidad. No. O sea, El sentido que le dio Jesús a la palabra iglesia no se parece, pero para nada, a lo que conocemos hoy como iglesia. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado con la explicación que les di yo hace rato. O sea, pues es todos los que creemos en Cristo formamos parte de la iglesia universal y cuando nos congregamos, pues ya estamos en la iglesia local. Sí, pero ¿de dónde viene la palabra iglesia? ¿Qué significa? ¿Cuál era la connotación? Cuando Jesucristo habló de iglesia, ¿qué es lo que él quiso decir? Y los apóstoles se lo entendieron muy rápido. Es una palabra que ahora ya perdió totalmente el sentido y ahora Está desvirtuada. totalmente desvirtuada. Ujú. Sí, es una palabra que nadie conoce. Sí está quedando claro hasta aquí. Bueno, entonces, para poder entender un poquito más el asunto de iglesia, quiero comentar lo siguiente. La iglesia está diseñada por individuos, ¿correcto? Ahora, un conjunto de individuos, cuando se juntan varios individuos, se crea la palabra instituto. Entonces, los individuos, entre todos, formamos un gran instituto. Para poder explicar y entender el concepto de iglesia, tenemos que comprender el concepto de institución. O sea, no vamos a poder entender la dimensión de la palabra iglesia si no entendemos todo lo que conlleva la palabra institución. La palabra institución viene del latín instituere, cuyo significado es construir, crear. Nosotros como individuos construimos y creamos. O sea, que nosotros como individuos somos pequeñas instituciones, porque un instituto significa ¿qué? Construir crear. y crear. Entonces, cuando nos juntamos, los individuos formamos un instituto, correcto. Ahora, el conjunto de institutos o instituciones, cuando se unen en un solo propósito y en un solo destino, forman un estado. Estado o nación. Entonces, una nación, ¿cómo se forma? Por institutos. ¿Y qué son los institutos? Personas, el conjunto de personas. Entonces, cuando se juntan varias personas, forman un instituto. Y cuando se juntan varios institutos en un solo propósito, en una sola visión, en una sola meta, en un solo objetivo, en un solo sentir, se forma un estado. ¿Sí lo estamos entendiendo? Sí. Bueno, entonces, la iglesia fue la palabra exacta que encontró Jesucristo para tratar asuntos de su gobierno de los cielos en la tierra. El verdadero sentido que le dio Jesucristo es que la iglesia es un estado. Repito, cuando Jesucristo mencionó la palabra iglesia, él estaba hablando de una connotación política y de gobierno. Y cuando Jesucristo habla de iglesia, en el contexto de iglesia, está hablando de un estado. ¿Y qué es un estado? Es el conjunto de instituciones. ¿Y qué es una institución? Grupo de personas. Es un grupo muy grande de personas. Entonces, cuando se junta un grupo muy grande de personas,
se forma un gran instituto. Y cuando se juntan muchos institutos en una sola visión, en una sola meta, en un solo propósito, en un solo proyecto, se convierte en un Estado. estado. Ujú. ¿Sí le estamos entendiendo? ¿Se puede llamar a instituto a las personas de forma individual, Ernesto, o tiene que ver esa agrupación para que pueda llamarse un instituto, digamos? Sí, bueno, nosotros somos pequeños, o sea, en lo individual somos como institutos chiquitos, ¿no? Algo, Ok. sí, tiene que ser un conjunto de individuos para formar un gran Instituto. instituto. Y la unión de varios institutos Institutos. forman un estado. Y cuando Jesucristo habla de iglesia, Él está hablando de un concepto de organización donde se discuten en una plaza pública los asuntos de un reino conquistador sobre un reino conquistado. O sea, está hablando asuntos de Estado. ¿Sí? Ese es el concepto. Bueno, ya nos quedan 5 minutos. ¿Cómo crees? Sí, ya. No, ya oye, nos pues, quedan 5 minutos. si Entonces, apenas empieza lo bueno. pues sí. Vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar Muy más interesante. adelante. ¿Qué más es la iglesia? Porque aquí es el primer programa. Yo creo que por lo menos nos vamos a llevar 3 programas, si no 4, explicando qué es la iglesia. Entonces, muchos se quedan con, ¿qué es la iglesia? Pues cuando uno es salvo y forma parte del cuerpo de Cristo espiritual. Y sí es cierto. O sea, es verdad. Esa es una pequeña Pero porción en de un lo nivel- que es en un- el concepto completo. Como Sí. lo mencionaste, ¿no? En un nivel básico, ¿no? Sí, es como decir, ¿qué es un automóvil? Pues es un mueble que tiene llantas Y se mueve. y que se mueve, ¿no? Pero pues, ya ¿Qué- cuando o entras, O sea, sí es eso, sí, pero ¿Qué más? ¿qué más hay? Sí. ¿Y hasta dónde puedes llegar con ese mueble? sí, porque muchas personas creen que cuando se habla de iglesia, se está hablando de religión. Ujú. Y cuando Jesucristo mencionó iglesia, Él no estaba hablando de religión. Él estaba hablando de un reino que venía a implementarse en el reino de los hombres. ¿Me explico? Que fue Claro. lo que estuvimos hablando Sí. en lo que es la guerra espiritual en los programas pasados, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, así que ya, Pues otra vez nos quedamos en lo mero bueno, pero muchas gracias a todos los que nos acompañaron y creo que fue muy, muy interesante y le da otra connotación al concepto de iglesia. Nos quedamos apenas en el inicio de lo fuerte, de lo bueno, pero creo que esto que comentó Ernesto al final, creo que nos permite ver el alcance que tiene esta palabra, ¿no? Esta palabra de iglesia que muchas veces nosotros por ignorancia o por tradición quizás limitábamos, ¿no? Y hoy estamos apenas entrando a ver realmente la verdadera dimensión de la palabra. Sí, como yo hace rato al inicio del programa yo les comentaba, ¿no? Al tener más claro el concepto de la palabra, se nos van a abrir mucho más el panorama y el entendimiento, y ahí es cuando empiezan, por así decirlo, empiezan a caer las canicas de, ok, o sea, empieza a esclarecerse y sobre todo empiezas a dirigir tu vida a lo que Jesucristo en realidad quiso y no a una palabra que se convirtió en un como teléfono descompuesto, que se pasa de generación en generación, volviéndose una tradición y por ende una falsa verdad o una verdad a medias. o una verdad a medias. Me dio muchísimo gusto que nos hayan acompañado el día de hoy. Espero que nos puedan acompañar para los siguientes programas, ya que van a ser muy interesantes. Y espero que puedan volver a ver el programa. Suscríbanse, compártanlo, por favor. Es muy importante que no se queden nada más con esta información porque ese es el propósito, ¿no? Que esto se extienda el conocimiento y los conceptos que se están compartiendo aquí a través de Ernesto. Pues amigos, queremos invitarte a que no te quedes limitado con la enseñanza que tú tienes de iglesia. La iglesia, sí es cierto que es un conjunto de creyentes
Sí es cierto que hay una iglesia universal, que es donde todos los que hemos creído formamos parte de ella, y sí es cierto que también la iglesia local es donde esos que hemos creído nos reunimos para alimentarnos. Pero la iglesia tiene una connotación más allá. Jesucristo nos enseña verdaderamente qué es la iglesia y tiene una connotación más que nada de gobierno, de política y de Estado. Entonces, queremos que tú aprendas, que tú conozcas lo que es la iglesia. Por eso necesitas escudriñar, estudiar y escuchar una enseñanza diferente a la que siempre has escuchado. Nos da mucho gusto que estés escuchándonos. Seguimos en contacto. Te esperamos los domingos a las 10:50 de la mañana aquí por nuestro canal YouTube de Resurrección desde Puerto Vallarta, Jalisco. Seguimos en contacto y hasta la próxima.